Bien. A mis 30 años yo me cambié de trabajo. Comencé en escuela unidocente, trabajé con los 6 grados, luego hice el cambio, vine acá a la ciudad, trabajé en una escuela que era solo de niños que les faltaba bastante cariño, pero que vi que aquí los profesores no eran cariñosos y cuando uno jugaba con los niños, se acercaba con ellos y como yo trabajaba con primer grado, a veces hasta les limpiaba los moquitos, entonces ya me decían que no, que eso no haga, que ni sé qué. Entonces yo me sentía bastante incómoda en esa situación. Así que logré cambiarme a Jardín de Infantes y ahí estuve mejor, muchísimo mejor. Fuimos 3 profesoras, las 3 teníamos los mismos objetivos, las ganas de trabajar, de dar una educación de lo mejor a los niños y a las niñas. Entonces yo no me sentía limitada, sino más bien que podía dar nuevas ideas y que eran acogidas. Entonces disfruté de ese trabajo de la inocencia de los niños de 5 años, de su cariño, de su bondad, de todo lo que es un niño de 5 años, que me parece que es la edad más sincera, más honesta, que la que le dicen a uno, si uno está fea, le dicen, profe, estás fea, o como me dijo un niño, profe, pareces la señora de los chochos. Cuando me puse un mandil que era a cuadros y que parecía al de la señora que vendía los chochos ahí a la salida del jardín. Entonces fue una etapa muy bonita, aunque también bastante dura, porque ahí no había el internet, así como es ahora, que uno puede buscar infinidad de cosas, de materiales, de todo. En ese tiempo tenía que ir a la escuela, a la biblioteca, preguntar a otras compañeras para ver qué técnicas podía aplicar para mejorar la enseñanza-aprendizaje, y especialmente con los niños que tenían más necesidad pues de una educación más personalizada, se podría decir. Y no me arrepentí de haberme cambiado a Jardín de Infantes, aunque luego ya con el cambio de horario que nos hicieron a todos los profesores, ahí sí que fue muy pesado, muy estresante, porque antes, sin necesidad de que tengamos ese horario de trabajar las 8 horas en la institución, nosotros a veces nos quedábamos todo el día o incluso a veces íbamos a la noche a trabajar, especialmente en actividades sociales. Y lo hacíamos con mucho cariño, con mucha entrega, pero ya cuando fue obligado nos sentíamos como prisioneros ahí en la institución y que no podíamos salirnos de las normas que nos daban. Entonces sí que el final fue un poco estresante. Y peor con lo de la pandemia, que ahí sí se remató. Entonces, de mis 30 a 50, a los 60, sí, pero justo me cogió la pandemia. Pero hasta mis 50 fue muy linda mi etapa de profesora de infantil. Gracias. Digo, esta etapa para mí fue un poco anárquica, porque tuve que, primera cosa, yo trabajaba en la costa, entonces quería salir de profesor, desde luego.
quería salir a la sierra de todas maneras, porque ya estuve casado, ya tenía unos 2 hijos, entonces había que ayudar al cuidado de los hijos. Y eso era mi objetivo también. Salí al trabajo y fui como profesor de química al colegio Benjamín Araujo de Patate. Es un pueblito ahí donde se dan las peras leito, que se llama. Bueno, eso era importante para mí porque salía ya de la costa. Entonces era un triunfo para mí. Pero en ese colegio, en cambio, era agronómico y yo sabía química orgánica y química inorgánica, que era lo común. Pero en ese colegio era de agricultura y tenía que saber química agrícola. Y es lo que yo ni la sospechaba. Peor para enseñar. Cuando le digo al rector, vea, esto no le entiendo bien, porque tenía que saber, por decir, la química que tenía la clorofila. Ahí se producen mucho las manzanas, se producen mucho los aguacates y todo lo demás. Y tenía que saber esas químicas del aguacate, de la reina Claudia, de la pera, de todas esas cosas. De la uva, porque ahí hacían el vino de las uvas. Pues es un pueblo muy rico en agricultura. Pero mi sorpresa era que el rector me dice, no te preocupes. Sencillamente yo conozco, dice, un instituto que hay en Pasto, de agricultura. Así que ya te conseguí para que vayas allá 15 días. Y me fui a 15 días allá. Allá aprendí la química esta agrícola. Aprendí, porque en el fondo no sabía. Entonces, de ahí vengo ya de sabio de la química, pero vine a Patate. Pero yo presenté papeles en el Ministerio de Educación para efectos de salirme de ahí también. Cuando estoy ahí, más o menos después de venir de Pasto, vengo a Patate y trabajé ahí creo que unos 3 meses. Enseguida me dan el pase a Uyumbicho, al normal de Uyumbicho. Entonces yo estaba ahí en mi conocimiento mejor, porque estaba preparado para eso. Me dan el pase a Uyumbicho y estando ahí unos 2 meses hacen huelga los alumnos en contra de los consejos directivos. Y yo me fui allá de inspector nada más, inspector del colegio, y daba mis materias de ciencias naturales y química. Bueno, todo eso, anarquía para mí, preparas, clases y todo lo demás. Cuando llegué a Uyumbicho, el colegio tenía un internado, uno de varones y otro de mujeres. Total, en la huelga le hacen huelga al profesor, al inspector general. El inspector general salió y me ascienden a mí a inspector general. Entonces, estaba yo en ese vaivén. Cuando tuve de inspector general en Uyumbicho, hubo una sorpresa. Se acerca un grupo de alumnas y me dicen, señor Álvarez, denos permiso para irnos a la Casa de la Amistad. Como yo estaba nuevo, váyanse, no hay problema. Pero en mi cabeza yo sabía que en la Casa de la Amistad no era de la amistad, sino que era un poco, ¿cómo decirlo?, un cabaret. Pero yo sabía eso, que era en Esmeraldas el cabaret.
y que se llamaba Casa de la Amistad en Esmeraldas. Pero, oh sorpresa, digo, esto me pide para irse a la Casa de la Amistad, acá. Chuta, me quemaba la cabeza a mí, pues, y que estuve yo de inspector general. Entonces le digo al chofer del colegio, le digo, ve, lléveme a Uyumbicho, al pueblo de Uyumbicho, a la Casa de la Amistad. Dice, ya, pues vamos, dice, vamos. Me voy a la Casa de la Amistad. Oh sorpresa, era una casa de los evangelistas que tenían una biblioteca bien montada, ¿no? Todos los demás tenían una biblioteca de lujo. Entonces las chicas se iban a trabajar ahí, a hacer sus deberes, ¿no? Tranquilamente, porque tenían material allí, es decir, para mí fue una sorpresa eso, pero que estaba la cabeza quemando, se alivió, pues, ¿no? Eso es real. Total, cuando llego a Uyumbicho, ya le hicieron la huelga al inspector general y todos los demás, salieron ellos y tuvo que salir el consejo directivo también. Total, resuelven que nos saquen a todos los profesores de allí, que nadie se quede. Entonces yo pasé ahí poquísimo tiempo y me dieron el pase a San Pablo del Lago. A San Pablo del Lago. Entonces llego a San Pablo del Lago, pero fue mejor porque económicamente fue mejor, porque mientras en Uyumbicho los profesores ganábamos del 30%, ¿no? de sueldo. En cambio, allá era el 50% en San Pablo del Lago, porque era afiliado a la UNESCO. A la UNESCO. Entonces ahí sí, ya me pasé a dar mis cátedras de química y biología a las chicas, ¿no? Y eran solo de mujeres, tenían allí un internado en San Pablo del Lago. Entonces era solo de mujeres, y las mujeres, pues, yo tomaba una prueba, en ese tiempo habían las faldas cortas y las medias nylon. Cuando tomaba una prueba, ellas ponían las pollas que llevaban dentro de las medias y se alzaban la falda para copiarse así. Esto era común y corriente en ese grupo. Entonces, esa es para mí la anarquía que yo le llamo en ese trabajo. Eso nomás. En mi juventud yo ya estaba casado y mi tío me mandó a la mecánica que me había dado hablando, porque él tenía una telegrafía y no me dio trabajo ahí. Me fui a la mecánica, llegué allá, el maestro Villasís dice, muchachito, aquí vas a trabajar y no hay vaguería. ¿Qué pasó? Que el día viernes a sábado dijo, vengan todos, eran 4 mecánicos y 5 muchachitos que estaban aprendiendo a limpiar, a coger, a ayudar. Y yo estaba en 20 años, casado, todavía no tenía bebés. Y dijo el maestro, hoy voy a dar 50 sucres de anticipo, porque los demás les doy el lunes. Yo vine de Santo Domingo de los Colorados y ahí me dieron ese trabajo. Y cuando le digo 50 a los maestros y 5 sucres a los peladitos, ¿no? Entonces le digo, yo no quiero 50, yo quiero mi semana
porque usted me dijo que el 30% me va a pagar. Y yo soy casado y necesito eso. Dijo, es que no hay cómo. Bueno, el lunes les hice firmar a los 5 mecánicos, nadie se me va a trabajar. Los muchachos, bueno, no había que firmen. Les hice firmar, no fuimos nadie. A la 1 de la tarde de la vaguería que estuvimos en Yaguarcocha, ahí jugamos fútbol, todo eso. Y entonces cuando fui a la casa, yo llegué tiznado las manos y mi abuelo me dice, ¿de dónde vienes? Te digo, de la mecánica. Gran vago, no vienes de la mecánica. Aquí vino el maestro, el jefe. ¿Y dónde dejaste los frenos del Taitacura, que ha sido el carro que has cogido para que armes? Ahí está, le digo. Ya te me largas. Voy a almorzar. Te me largas. Me fui. Cuando dice el maestro, primera vez en mi vida de mecánico que tengo esta mecánica, que me hagan un paro. No puede ser. ¿Dónde vivía usted? Yo vivía en Santo Domingo de los Colorados. Claro, guerrillero. Eso es lo que ha sido usted. Porque en este tiempo había guerrilleros allá, pues. Y dice, ahora le voy a dar. ¿Cuánto me va a dar? A mí me debe 600 sucres. Le voy a dar un cheque. Yo no quiero cheque porque salen falsos de esos cheques. Yo quiero es la plata. Y llevé un esperma de la capilla, un pedacito así, envuelto en un papel café y una mechita, pues no. Si no me paga todo, yo reviento esta mecánica aquí. O quiere que volemos todos. Y cuando me dijo, Carlitos, por favor, no haga esas cosas. Ya me voy al banco a traerle su plata. Tenía un hijo y al otro parto una mujer. Y al revés salía uno. Y a ellos les ponía el nombre el Chuya. Chuyita, dice, hijito, vele al Carlitos ahí, siéntese aquí, papá, pero no haga nada, por favor. Ya vengo. Vino, pagó y dijo, está despachado, ya tome su plata y ya váyase, pero no venga nunca más por acá. Como responsable o en ese tiempo analista, yo empecé pues desde los cimientos. Yo aportaba información para lo que es la gerencia a nivel de, como era una plantación del tamaño de medio Quito, entonces era una inmensidad, era dividida en lotes, en zonas y todo, y teníamos todo eso clasificado en un sistema propio de la empresa. Entonces nuestra misión era entregar una información oportuna y veraz. Y luego de que estuve ahí, a mis 49 años se acabó la empresa, bueno, pasó por Banco de Pichincha, fideicomisos, y yo decía, quiero trabajar como economista, es mi profesión, y entré a trabajar en el MAC. Asimismo, por conocimientos, estuve en un proyecto de semillas que fue excelente. Y mi misión pues era entregar toda la información de los cultivos, de las semillas que se habían entregado. Era una información bastante responsable que se relaciona con eso en el sentido de que el trabajo era una carga muy grande. Yo tenía que entregar la información a tiempo. A veces no comía porque me decían, vamos a almorzar. No, tengo que entregar esta información porque si no entrego va a afectarle a tal provincia. No le van a dar al presupuesto si es que yo no entrego la información completa. O sea, fue una carga bastante pesada. Si en los 30 años por ahí yo trabajaba unas 10 horas diarias, ¿no? En el MAC yo trabajé unas 14 horas a veces y los primeros días se entregaba una información para presupuestos para el ministro y para el presidente.
A veces venían y decían, esta información es para el presidente porque tiene una rueda de prensa, para el ministro de algo, para hacer sus campañas y ofrecer. Entonces, todo eso a mí me motivó, porque conocí en la gente del Oriente, en Palma Oriente, una gente muy humilde, pero muy feliz, muy hermosa, con unos corazones preciosos. Me acuerdo que, saltaba un poquito, una vez me invitaron a un ceviche de camarón en plena selva, en un sitio pero que no tenía ni luz, ni agua, ni nada, una gente preciosa. Y acá, en cambio, conocí a los campesinos, gente que yo admiro, pese a que les dicen que porque hacen protestas, que porque vienen a apoyar. Son gente que a veces me manipulan, pero ellos siempre nos dan el alimento. Y era lindo porque apoyábamos a que entreguen semillas a gente que quería sembrar y les subsidiábamos y todo. Y yo ya aprendí un poquito también, así como usted aprendió su química orgánica, porque ahí emprendíamos que no solo monocultivo, que tenemos que hacer muchos cultivos para que no se deteriore la tierra. Y bueno, yo creo que ahí construí y apoyé en el desarrollo de ese sector y de mi equipo, de los que trabajábamos ahí, porque nos mantuvimos, un proyecto es para 4 años máximo, y nos mantuvimos 9, porque cambió de gobierno y seguí ese proyecto. Fue uno de los pocos que no los quitaron, así es que me siento orgullosa de haber construido el futuro de muchas personas que no nos quitaron el presupuesto y mi futuro, porque me hicieron una persona, yo creo que sensible a las necesidades. Muy sensible a las necesidades tanto de la población como las necesidades de los jefes que necesitaban eso para tomar decisiones oportunas, y yo tenía que amanecerme para ver hacer eso. Así es que ahora estoy feliz de ser jubilada y de volver a tener un espacio, aunque ahora también se hacen otras actividades, pero esa etapa fue muy productiva para mí y lo pude hacer porque era joven, tenía más ímpetu, puedo trabajar horas amanecidas y todo, y como yo digo, me he amanecido estudiando, me he amanecido bailando y me he amanecido trabajando. Gracias. Para mantenerla y usted tiene que estar en mi hogar. Entonces ahí hubo una época muy bonita porque nos daban casa, nos daban la leche, la carne, todo, pero muy barato, por centavos, y nos venían a dejar en la casa. Ese privilegio tenían los empleados de la oficina. Ya. Entonces la vida ahí fue muy bonita, pero a mí siempre me gustó el comercio. Entonces a mí me pedían los trabajadores una nevera, un ventilador, lo que sea, y yo les proveía. Entonces ese fue mi inicio de ayudar en mi hogar. Entonces hubo una época que se fueron a una huelga de 3 meses que no podían trabajar y teníamos que tomar una decisión. Entonces mi esposo me dijo, ¿usted a dónde quiere ir, Ambato o Guayaquil? Y yo le dije, ¿y en Ambato qué voy a hacer? Mejor me voy a Guayaquil. Nos fuimos. En esa época todavía teníamos los hijos pequeños, pero bueno, el mayor ya estaba en el colegio. Entonces tuvimos que tomar una decisión, pero drástica, y no teníamos a dónde ir. Entonces él tenía una hermana y nos dio ahí una posada en la casa. Pero las puertas se nos abrieron. Y he sido tan bendecida que de la noche a la mañana mire lo que es la diferencia de la una y de la otra. Por eso le digo, cada uno tenemos nuestras historias. Entonces fuimos a pedir posada donde mi cuñada, con mis 3 hijos y 3 niños, y no teníamos qué hacer. Entonces una madrina mía me contacta y me dice, comadre, no, era mi comadre, me dice, comadre, estoy vendiendo mi panadería y le he elegido a usted para que usted se haga cargo porque ella ya estaba ancianita. Y le digo, comadre, pero yo no sé nada de panadería. No importa, dice, yo le enseño. Oiga, esa fue la bendición más grande que tuve, que se me abrieron las puertas. Y ya pudimos nosotros enfrentar, y ahí dábamos trabajo a 15 personas.
que también era un sustento de ayudar a la... Y los trabajadores decían, más que un trabajo, este es un centro de aprendizaje, porque mi esposo era bien correcto. Entonces ellos venían con sus problemas y ahí tratábamos nosotros de arreglar. Ese fue mi inicio. Después en una borrachera de mi esposo viene y se compra un colectivo, el colectivo más nuevo de un grupo. Casi me caigo. Primero la panadería, bueno, que tuve que aprender. Luego con el colectivo, y uno no sabe, zapatero a sus zapatos. Pero se compró. Ese fue otra bendición. Bueno, tuvo que coger un chofer, un trabajador y todo. Entonces ahí pudimos educar a nuestros hijos, pero hay decisiones en la vida que uno tiene que enfrentar y seguir adelante, porque no es la vida cómoda de esto me pasó y me voy a quedar cómodamente en la casa, no. Hay que seguir y de hombre a hombre hemos salido adelante. Y yo les agradezco mucho.